todo el país, ¿cómo están todos? Saludos en el aire y en su televisor. Hablan los líderes, una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Mis primeras palabras, como siempre, son para dar fe de nuestra gratitud por su amable y firme audiencia. Iremos al cambio comercial para retornar con nuestro primer invitado de hoy, que lo será el licenciado Melanio Paredes Pinales, exministro de Educación y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Volvemos. Bienvenido, licenciado, ¿cómo está usted? Saludos a ti y a los amigos de la teleaudiencia. Para mí es un honor tenerlo aquí siempre, licenciado. Aparte de los afectos, siempre hay temas importantes que hablar con usted. Esta semana se rindió cuenta el Poder Judicial. Y bueno, el Mariano Germán, presidente de la Suprema Corte de Justicia, dijo que hay que hacer un frente, una especie de combate, de frente de combate contra el feminicidio. En eso todo tiene que hacer su parte, pero la familia y la escuela son fundamentales porque es ahí el aspecto cultural en eso. ¿Qué propone? ¿Cómo usted ve ese llamado que hizo el presidente de la Suprema? Pertinente. Y yo pienso, querido amigo televidente, que siempre los inicios de años son importantes para proyectar hacia el futuro los desafíos que tenemos por delante y cómo acometer, como dirían los orientales, cuando el camino es largo, siempre hay que dar un primer paso. Yo escuché al presidente Medina a mediados de diciembre, en ocasión del lanzamiento del programa República Digital para Educación, hacer un análisis de la situación por la que él entendía que la asistencia a los niños que van a las escuelas, a las familias, era importante. Y cómo la realidad de una reunión que tuvo con madres de barrios marginales de la ciudad, le llevaba a entender que ese tema tenía que ver mucho con lo que ocurre hoy con nuestras jóvenes adolescentes. Se embarazan a los 12, 13, 14 años, ya a los 20 años han tenido varios maridos, varios hijos, y esa situación se constituye en una bomba de tiempo en términos sociales, porque efectivamente no hay un hogar funcional, muchos de esos hijos ni siquiera llegan a conocer a los padres, y esos muchachos terminan siendo criados por los abuelos. Entonces todo esto que genera una situación que no es la excepción, es lo común, es lo corriente en nuestros barrios. Y naturalmente yo digo que ahí está también el origen del feminicidio, porque es como no hay explicación que una persona no solamente atente contra su compañera, en este caso la mujer, sino que también es un potencial suicida, afecta contra su vida y en ocasiones llega a ser un parricida porque también mata a los hijos. Entonces es una situación compleja, delicada, que tiene que ver con la evolución de nuestro tejido social y sobre todo la falta de formación en valores, tanto en el hogar como en las escuelas. Yo recuerdo que Mujica, que es un referente como estadista latinoamericano, decía que la escuela es para enseñar a los muchachos matemáticas, ciencia, algunas competencias, pero que en el hogar se forman ciudadanos, se forman hombres y mujeres. Y yo pienso que efectivamente es ambas cosas. O sea, el hogar tiene que contribuir, un hogar estable, en el que los primeros ejemplos que ve el niño, la niña, es la de sus propios padres, cómo se comportan, cómo se relacionan, cómo se tratan, y naturalmente la escuela
tiene que culminar ese proceso a lo largo de la escolaridad. Por eso me parece que el llamado del presidente de la Suprema Corte de Justicia es pertinente y ojalá que podamos acometer un fenómeno tan delicado como ese con políticas públicas integrales, que no solamente hablemos de la policía, que tiene un papel de coerción, de represión, sino que hablemos de la escuela, hablemos de la universidad, hablemos de las iglesias, hablemos de las juntas de vecinos, hablemos de todos aquellos espacios donde se produce la socialización, si queremos realmente atacar el problema en sus orígenes. Ese llamado de unidad monolítica no puede quedar en el aire Así y es. tiene que ser efectivo, cada sector social haciendo su parte. Así es. La escuela su parte, y ya hay que ver cómo se introduce en el currículo de las escuelas y de las universidades ese tema, el tema de los valores, de la visión que tiene el hombre. La educación sexual, Sí, sí. para que a temprana edad los jóvenes puedan entender los riesgos que tiene digamos, el disfrute excesivo y prematuro del sexo. Pero al mismo tiempo hay un factor fundamental en la educación que es aprender a convivir. Y eso solamente se consigue formando en valores. Muy bien. La resolución 2417 del Ministerio de Educación que concibe o ordena concurso de oposición en todo el país para seleccionar los directores municipales, pero la ADP dice que no son en todos los municipios, en más de 100 municipios, que solo en 5 municipios hay vacantes para eso, directores regionales y eso. Justamente usted fue ministro y fue presidente de la ADP. Buena pregunta para que usted me diga quién tiene la razón. En términos generales, la sociedad debe premiar a los más eficientes. Incluso yo entiendo que nuestro modelo económico no es eficiente, no genera empleos decentes, no contribuye a disminuir más rápidamente la pobreza y la desigualdad, porque no se apoya en premiar a los más eficientes, sino que ahí está de por medio el tema del privilegio. O sea, aquí se premia con el privilegio muchas veces a los más ineficientes. En términos generales, si estamos buscando una educación de calidad, innegablemente que usted deberá buscar, deberá hurgar, deberá detectar en el sistema cuáles son los gerentes con las mejores competencias para hacer el trabajo, para liderar el proceso en su región, en su demarcación o en la propia escuela. Por eso, siempre fui participante de la elaboración de la ley 6697, la Ley General de Educación, que plantea el concurso de oposición para acceder a los puestos de los docentes. Más adelante, lo que ya era una norma, era que para designar un profesor en el nivel básico, es decir, de preprimario a 8º grado, que es lo que se conocía como básica, tenía que ser por concurso de oposición. Ya ningún ministro, ningún funcionario intermedio del ministerio podía hacerlo motu propio o porque se lo pidiera un senador, un diputado o el político de ocasión. No, se estableció el concurso de oposición para designar a los docentes en el nivel básico. Y tiene que ser así, porque antes teníamos un profesor de educación física dando matemáticas, o a un profesor de biología dando cualquier otra disciplina que no es la de su competencia. El concurso ayuda a que zapatero a su zapato, cada quien se ocupe de aquello en que es fuerte, aquello que tiene algún nivel de dominio. Esa disposición de concurso para designación de los docentes se extendió al nivel medio recientemente en los últimos años, y ahora lo que plantea la ordenanza 24217 del ministro de Educación o del Consejo, porque lo llevó al Consejo de Educación, es que esto se haga extensivo a todos los puestos docentes y docentes administrativos de conducción del sistema. Yo tengo que apoyar esa ordenanza porque es parte de la visión que uno tiene de la educación. Ahora bien, ¿dónde hay algún tipo de reparos? Y yo entiendo que tiene que revisarse el tema de las ternas,
Ajá. Si hay un concurso de oposición, hay un puntaje que lo arroja el concurso y la gente, esa terna, si se quiere llamar así, del 1 al 3, del 1 al 5, del 1 al 10, va a resultar de manera automática, porque ahí están todas las condiciones e incluso el puntaje de las entrevistas. De manera que va a quedar en el expediente de concurso el orden de prelación, el orden jerárquico en que quedaron los docentes que participaron en el concurso. En cuyo caso, como la potestad de designación es del ministro, el ministro tendrá la opción de designar entre los primeros 5 o los primeros 10 o los primeros 3. Ya eso es un tema que pudiera tomarse en cuenta quizá al más joven, si lo que está buscando es juventud, o al que viva de manera permanente, o sea, residente del lugar donde se va a hacer la designación, etcétera, etcétera. Hay muchísimos factores que pueden influir y hasta puede ser el don de liderazgo que tenga esa persona que puede reflejarse en una entrevista personal. Pero todos los que están en la terna están calificados. Están calificados. De manera que yo lo que pienso es que hay que quitarle a un reglamento de concurso la discrecionalidad o el hecho de que esto pase a mano de una supercomisión, que es lo que ha denunciado la ADP, de empresarios que puedan entonces comenzar a escoger con ojeriza a los que finalmente queden en los primeros lugares. Licenciado, el Partido de la Liberación Dominicana va para 20 años en el poder y bueno, su principal divisa es el desempeño económico que ha tenido de crecimiento permanente y con un promedio alrededor de un 7%. Ese es el éxito fundamental. Pero usted como maestro, ¿hasta dónde, en qué medida está satisfecho con lo que los gobiernos del PLD han ido logrando en educación? Y en sentido general, yo pienso que efectivamente los gobiernos del PLD tienen cuestiones positivas, realizaciones que mostrar. Y el propio presidente Fernández ha hablado de ciclos. 20 años es un buen ciclo. Y si hablamos las primeras 2 décadas de este siglo XXI, es importante que podamos evaluar en perspectiva cuáles son los logros y cuáles son las deudas, cuáles son los déficits que todavía acusamos. Tú hablas de un crecimiento económico, efectivamente el país ha tenido en los últimos 50 años el crecimiento económico más formidable de toda la región latinoamericana. Y en el caso de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, su signo distintivo ha sido el crecimiento de la economía. Sin embargo, también tenemos que reconocer que ese nivel de crecimiento no ha tenido hacia atrás el impacto en términos de desarrollo social y que ha sido un crecimiento que no ha generado los empleos suficientes para que la gente pueda tener ingresos y que ese crecimiento de la economía se convierta en bienestar. Podemos decir lo mismo en el campo educativo, o en el campo de la educación, o el tema del agua potable, o en el tema de la energía eléctrica. ¿A qué debe propender todo Estado moderno? A propiciar a los ciudadanos calidad de vida. Y la calidad de vida pasa porque se puedan satisfacer necesidades básicas y hacerlo de manera que la población tenga igualdad de acceso a oportunidades. Ahí hay innegablemente déficit que tenemos que llenar a futuro y yo pienso que es el camino por donde el partido tiene que enrumbar sus pasos. Dejarse de trivialidades, de si padrón abierto, padrón cerrado, de si reelección o si vuelve Leonel. Nosotros tenemos que relegitimarnos como proyecto histórico, porque para eso fue fundado el Partido de la Liberación Dominicana. Que reorganicemos el partido, que lo pongamos a funcionar y que retomemos nuestro programa histórico, que es garantizar a la población dominicana acceso de oportunidades a salud de calidad y calidez, a educación de calidad, a servicio de agua potable, de energía eléctrica asequible, de manera que la gran masa de la población pueda sentirse satisfecha y reencantada para que nos vuelvan a devolver el favor popular. Ese es un tema que usted recurrentemente lo toma. En estos días, en diciembre, el Partido de la Liberación Dominicana arribó a su 44 aniversario. Aquel proceso de nacimiento y construcción del partido fue muy inspirador y entonces hay mucha gente nostálgica con relación a eso, pero entienden que debe haber modificaciones, que debe haber relanzamiento, una especie de reingeniería.
Hay cosas que ya no volverán, como el teletipo y algunas de las cosas de la tecnología que los nuevos tiempos lo dejaron atrás. En el PLD hay cosas que ya no volverán, pero hay que cambiar algunas cosas que no solamente ganar elecciones. ¿Usted qué nos dice de eso? Tú lo has dicho, Aurelio. Hay necesariamente que producir ajustes, hay nuevos escenarios, hay nuevos actores, hay nuevas formas de comunicarse entre los actores sociales y hay también, es muy importante, una nueva visión del ejercicio político y el ejercicio en todos los sentidos. La transparencia, por ejemplo, es un valor universal. Fíjate cómo el propio presidente de Estados Unidos se somete a un zarandeo permanente cuando dice una cosa en una comisión del Congreso y esto sale a relucir y luego él tiene que tuitear para decir que no dijo lo que dicen que dijo. O sea, es innegable que la transparencia es fundamental en el día de hoy y en el ejercicio político es fundamental. La propia Constitución del 2016 dice que los partidos políticos deben operar sobre la base de la democracia interna y de la transparencia. O sea, todo lo que el actor político hace hoy tiene que ser defendido en público y en privado. Por eso yo creo que hay un desafío importante. Es cierto que el PLD no puede volver a los círculos de estudios, que no es verdad que vamos a volver con las alcancías o a colocar el programa Vanguardia del Pueblo, porque ya hasta los medios impresos están siendo superados por los medios digitales. Ahora, hay valores inmutables que nosotros no podemos abandonar. El ejercicio ético de la política, que era la principal impronta del profesor Juan Bosch, nuestro fundador y guía, sigue vigente. La vocación de servicio, que es, digamos, una herencia del humanismo cristiano, o sea, el servirle a los demás, eso sigue siendo un valor inmutable y que tenemos que reasumirlo en nuestras actividades como entes políticos, como servidores públicos. Y el otro elemento es asumir a los más vulnerables. O sea, yo no puedo sentirme satisfecho desde el poder haciendo un ejercicio que fortalezca a los grupos tradicionalmente privilegiados, sino todo lo contrario. O sea, el PLD asumió la causa de luchar por proporcionar calidad de vida a los sectores vulnerables, a los sectores excluidos. Eso no ha pasado, eso no pasa de moda, porque lo otro no tiene solución. Fíjate que aquí tenemos 50 años de democracia electoral. Desde el año 66 hasta el año 2016 han transcurrido medio siglo en que se han sucedido gobiernos uno tras otros con una ligera variación en el año 94, que se acortó el periodo del doctor Balaguer y se celebraron elecciones en el año 96. Pero ha habido un proceso de cambio de gobierno, que es lo que los americanos llaman, los norteamericanos, una democracia formal, de cambiar el gobierno cada 4 años. Ahora bien, el PLD no puede contentarse simplemente con ganar elecciones tras elecciones. Tenemos que relegitimarnos en el poder de manera que el poder sirva para ponerlo al servicio de quienes más lo necesitan. A mí particularmente me entusiasma que el presidente Medina habló de lo que pueden ser sus ejes fundamentales en lo que les resta de gobierno y que tiene que ver con la articulación del teleférico que están construyendo en esos barrios de la zona norte de la capital, con el metro, y se ha hablado también de la extensión del metro, aun cuando sea una vía de carga hacia Santiago. El transporte es fundamental. Cuando un ciudadano se levanta por la mañana, el primer problema a resolver es cómo desplazarse. Y no es posible que sigamos o pretendamos ser una sociedad moderna con el desorden que hay en el transporte. Si el presidente Medina acomete y da solución al tema de transporte como se ha perfilado, yo creo que damos una señal importante a la sociedad dominicana. Habló también de la construcción de unos 50 y tantos hospitales. Si nosotros logramos una infraestructura hospitalaria en los 48.000 kilómetros cuadrados, de manera que en Barahona, en San Juan, en San Francisco, en Mao, en Santiago, la ciudadanía pueda recibir los servicios eficientes de salud como los recibe en la capital, yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana se merece el reconocimiento popular. Y si nosotros, las iniciativas que se han dado en el campo de la educación, que yo mismo he dicho que no solamente con insumos se logra la calidad,
Yo creo que es importante construir las aulas, pero que más importante es poder transformar la formación de nuestros docentes y transformar lo que pasa en el aula. Y que esas computadoras dejen de ser utilizadas para jugar, para chatear o para hacer jugar Nintendo los muchachos, puedan incorporarse como elementos orgánicos de los aprendizajes. Que en esas computadoras tengamos acceso a las mejores bibliotecas y que sea un ente orgánico del aprendizaje. Los técnicos le llaman entornos virtuales de aprendizaje. Por último, si logramos eso, entonces estaremos brindando una educación de calidad. Y si resolvemos un problema como la educación, el transporte, la salud y además, por añadidura, el problema eléctrico que se anuncia con Punta Catalina, que puede tener un gran paso de avance, entonces nosotros tendremos todos los méritos, todos los merecimientos para que la población dominicana siga viéndonos como un instrumento por largo tiempo en el poder. Bueno. Me gustaría, siempre hay contradicciones en el partido, entre sectores, y asoma de vez en cuando la imagen de la posibilidad de un fraccionamiento en el partido. Yo digo que ni los grandes líderes actuales del partido, Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina, no tienen vocación ni cultura de fraccionalista, digamos. ¿Cree usted que el PLD corre algún riesgo de dividirse en esas contradicciones que se dan? Yo he hecho una propuesta, yo digo que toda esa discusión de primarias abiertas será eso nunca, tú lo sabes, el PLD primero votaban los organismos, eran los organismos que elegían a los, y luego se impuso la democracia directa, y Juan Bosch, líder indiscutido del partido, cuando iba como candidato presidencial, se sometía ¿a qué? Al escrutinio de las bases del partido. No hay posibilidad de pasar una ley electoral con primarias abiertas, porque hay toda una oposición y se necesitarían votos calificados para pasar esa ley. Por consiguiente, sigamos como lo hicimos antes, mejoremos los mecanismos, saneemos el padrón electoral del partido, tomemos el 2018, si se aprueba ahora o se está pidiendo que el presidente Medina convoque una legislatura extraordinaria, que se apruebe en este primer semestre del 18 la ley electoral y la ley de partido. Con esos dos instrumentos, el PLD debe revisar sus reglamentos y su mecanismo de competencia interna, que se comiencen a reorganizar los comités intermedios, se multiplique, que están represados desde el 2001. Preparemos el partido, esa gran maquinaria electoral, pero preparémosla de manera moderna, con los instrumentos que nos permiten ahora la electrónica y la tecnología. Y a finales del 2000, comienzo del 19, entonces organicemos una competencia interna y a Dios que reparta suerte. Amigos, ha sido la participación del licenciado Melanio Paredes Pinales, ex ministro de Educación, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias por venir, gracias. No se vaya porque volvemos con otro invitado. Gracias, licenciado.